Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y este es el podcast Cosechando Historias, ganador de la convocatoria Estímulos 2020 de la Secretaría de Cultura de Cali. En este podcast vamos a hacer un recorrido por cosas que pasan en la ciudad, por historias de vida, por momentos de reflexión, de inflexión, momentos de cambio que tienen nuestros entrevistados, que son personas como usted, como yo, personas del común que recorren esta ciudad, se la caminan buscando cumplir sus sueños y sacar adelante sus proyectos y a sus familias. Gracias. Bueno, pues, Case, muchas gracias por estar aquí. Esto es Cosechando Historias, un podcast que busca básicamente como visibilizar a personas que están trabajando por Cali, que se han sufrido a Cali, que han gozado a Cali. Y pues dentro del grupo de personas que decidimos tener en la primera temporada, pues por supuesto estás vos, pues porque sos vos, por todo lo que has hecho, por tu trabajo. Eh, Sé que en círculos empresariales tu nombre suena bastante y la gente te reconoce, pero para el otro 99.9% del universo de Cali, sería chévere que conocieran un poco de tu historia. Yo recuerdo, mi primer recuerdo de Staples es por Staples Impresores. Entonces, ¿por qué no comenzamos por allí como esa vida en el negocio de la impresión de dónde salió? Ok, buenos días, primero de todo, Lobsan, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en este podcast. Pues te cuento que es mi primera experiencia de podcast y bueno, no, muy chévere, muy chévere. Pa- de pronto hacer una reseña, sí, sí, fue la segunda experiencia laboral. La primera fue en Carvajal, hice una práctica industrial terminando mi carrera. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Javeriana. Y tuve la oportunidad de trabajar en Mancole, Manufacturas de Colombia, una empresa que hacía los libros animados para exportarlos al planeta Tierra. Y habían plantas en Popayán, en Santander, y había otra, creo que era cerca a Cartago. Eran plantas gigantes no sé si te acordás de unos libros pop-ups Claro, que uno abría y salían muñecos y cosas. Esa fue la primera experiencia y después pasé a una empresa familiar que había dejado mi papá antes de irse de Colombia. Nos dejó una empresa que se llamaba, primero inicialmente, Sistemas y Controles, que fue un tema que montó él después de que sale de su vida empresarial, que él fue gerente general de Chicles Adam, de Warner Lambert, y eran unos sistemas para nómina y después se convierte en Staples Impresores, una empresa de arte gráficas y litografía donde trabajé cerca de 14 años y hicimos cosas muy interesantes, muy chéveres ahí. Las artes trágicas, le llaman a eso, porque eso, mejor dicho, se sufre, se sí. trabaja de mano de la publicidad, se aprende mucho de todo el tema de estrategias de comunicación, todo lo que las compañías quieren transmitir a través del papel para que sus consumidores o sus eh, posibles usuarios llegaran a conocer sus productos y servicios. Muy distinto a lo que hoy vemos en la era digital, que ya el papel pues, no se ha relegado, pero sí lógicamente queda en otro plano. Bueno, Sí. ahí tuve la oportunidad de arrancar desde cero. Eh, Perdón un segundito, que se me está acabando la batería ya. Y pues era el hijo del dueño o de los dueños, pues que eso es, yo no sé si es una ventaja o una desventaja, pero me pusieron a barrer. Eso sí tuvo mi papá muy clarito en la educación nuestra y era que nos tocaba arrancar con los oficios más básicos, eh, desde el tema de la planta, pues la planta de producción, llegar a limpiarla, organizarla y conocer los procesos desde las bases, de conocer a la gente, al operario, al empleado que estaba haciendo con uno la compañía. Y eso fue una experiencia muy linda. Yo estaba pollo, con mucho ímpetu y lógicamente muchas ganas, pero fue un proceso bien interesante. Ahí estuve trabajando en la planta varios años, trabajé en producción varios años y es un trabajo duro de turnos de 6 de la mañana
a 2, de 2 a 10, de 10 a 6. Eso era 365 días del año, 24 horas al día, eso no paraba. ¿Ve qué Y dices? logramos. ¿Y eso de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 91, 92, Ok. más o menos. Y pues, en el 91 todavía era a punta de clichés, a punta de Ya dispositivos estaba, móviles. sí, había todavía construcción de moldes para Sí, el tema de tarjetería y ese tipo de cosas que todavía se levantaban con clichés y con estas piecitas de plomo que iban armando, y había gente que era pues una experta en hacer eso, eran unos artistas. Eso es un tema que pues, lógicamente todo esto se va perdiendo en el tiempo, pero era una hermosura, era un arte. sí, así es. Así es. Y la relación en ese momento, en el 91, ¿cómo era el relacionamiento tuyo con los empleados, con los operarios? Porque es que, pues vení, o sea, seamos sinceros, o sea, vos no te llamas Juan Rodríguez, te llamas Casey Staffel, y Sí. llegas, además llegas como el hijo del dueño llegó, el hijo de los dueños llega y va a estar aquí al lado mío. ¿Cómo funciona eso en tu cabeza? Porque allí creo que hay un principio de entendimiento de por qué el manejo tuyo desde lo empresarial. ¿Cómo funciona eso? Es una cosa muy bonita y era un choque cultural gigante, pero uno pues educado con muchos beneficios, con muchas oportunidades y llegar a sentarse a hablar con personas que llevaban trasegando, personas de muchísimos años de estar haciendo esas labores manuales, como me decías, y escuchar que vivían en el barrio obrero, que vivían en Alfonso López, y uno decir, ¿dónde queda Alfonso López? ¿Dónde queda? Uno no sabía lo que era Cali, yo no conocía esa realidad y abrirse a eso y entenderlo y ver sus luchas y ver pues, lógicamente sus esfuerzos por sacar adelante sus familias, porque al final era lo mismo que hacen, creo que todos las familias de este país, pues, o los papás y las personas que tenemos hijos, es ver cómo fortalecían sus procesos y sus ingresos. Entonces, fue muy bacano, fue muy bonito. Yo era supremamente despistado en eso, porque lo crían a uno en una burbujita y vos venís como con todas, y claro, sos el monito y verde con un nombre raro, entonces dicen, hijo de pucha, Jodido, sí. y mezclarse con eso fue muy chévere, además que no solamente había operarios, sino operarias en la parte de terminado y encuadernación, y había una niña como muy de mi edad, que era un personaje, y nos hicimos muy amigos, y yo compartía con ellos de lunes a lunes. Y hay relaciones del corazón de personas que me acuerdo de esa época que lo van formando a uno en el día a día y en los temas de la calle, de la realidad, de la dureza de la vida, de levantarse el pan con el esfuerzo realmente del sudor de la frente. Entonces, fueron años muy bonitos, de verdad, Lobsan. Ok, y esa decisión que toman tus papás, no sé si fue tu papá el que tomó la decisión de mandarte a planta, eh, digamos que era algo que venía como en la tradición familiar o fue algo que pasó allí, porque además tu papá viene de dónde, el Staples viene de dónde, de Holanda, ¿verdad? Papá holandés, sí, mi papá viene, lógicamente sale después de la Segunda Guerra Mundial, de todo ese proceso tan duro y doloroso. Él sale con la Marina holandesa a Curazao y después entra por Tumaco a Colombia y desde ahí se enamora del Pacífico, después entra a trabajar con un aserradero, él abrió el periódico en Curazao, se necesita una persona para trabajar en aserradero en Tumaco y él coge y se va, como son o como eran los de esos vikingos y esos nórdicos o esos anglosajones que no tenían problema en buscar el futuro y montarse en un barco e irlo a buscar. Así entró a Colombia, entró por Tumaco en un aserradero de una gente de Cali, después entra a Pereira, empieza a trabajar con Comestibles La Rosa y después empieza a hacer su carrera profesional y llega después a ser el gerente general de Chicles Adams, de Warner Lambert, por años. Increíble, Y increíble. no se dio como una casualidad. A mí me llevan allá es más vale por necio, porque daba mucha lora, entonces no sabían qué hacer con el menor de la familia y como que no cogía el rumbo. Entonces, en esa época mi papá pues se estaba separando de mi mamá, se habían separado ya, entonces mi hermana me dice, ve, ¿por qué no te pones a trabajar conmigo más vale?
En lugar de y, estar en vez metiendo de en andar pues, haciendo, sí, o sea, de andar de ocioso y desocupado, porque para el final del día criamos a los hijos con todo y después nos preguntamos por qué es que estamos tan despistados y tenemos a la gente tan llevada, y es que no los ponemos a hacer las cosas desde pequeños responsables de las vidas. Y los latinos somos muy así, ¿no? El europeo es muy organizado en ciertos aspectos. Entonces me llevan allá es por eso, Biolobsan, porque daba mucha lora. Ok, ¿cuántos años tenías? Del 91 yo tenía, espérate, del 17, sí, yo soy del 68, 21 22 años, una cosa así, 20 y pico de años. Estabas en la plena edad de la rumba, además. Exactamente, y ¿Cómo, entonces cómo ese San Nicolás? Me imagino que estabas en San Nicolás, en la zona de impresión de acá de Cali. arrancamos por la iglesia de San Bosco en una casita, Sí, que, mejor dicho, hay que tumbar la puerta para entrar las máquinas. me imagino. Y era una casita con unas pinzas Heidelberg y con una maquinita ahí que mi hermana había comprado y ahí arrancamos. Y no, pues imagínate, eso era una locura, ¿no? Metido en la mitad del centro, era muy particular, o sea que la aclimatada fue dura. Vení, y esa relación tuya con ese otro Cali, porque en ese momento, pues digamos que te encontrás con un Cali totalmente diferente, con unas dinámicas diferentes por parte de las personas en cuanto a comida, en cuanto a rumba, en cuanto a amores, en cuanto a trago, a todo, pues a noche, pues. ¿Cómo cambia eso tu visión de la ciudad en términos de ese compartir? O sea, ¿cambian tus hábitos? ¿Comenzás a ir a sitios diferentes? ¿Rumbeas de manera diferente? ¿O mantenés tu estilo de vida, digamos, No, de juventud? yo siempre mantuve pronto el estilo, pero sí aprendí a ver esa otra parte de la ciudad que no conocía, a volverte un poquito más sensible a esa situación, a escuchar salsa todo el día, por ejemplo, era una cosa rarísima para mí, porque siempre había sido pues, más rockero, más de música, de pronto crossover, pero no salsa. Entonces, y en los plantas se escucha salsa todo el día, eso era bien particular, aprender a comer arroz en olla con atún y tomate, con esta niñita que te digo, ella hacía el arroz, yo iba a comprar el atún y comíamos arroz con atún. Y éramos felices ahí en la mesa de encuadernación a los 20 años. Yo decía, yo creo que ha sido la mejor escuela y ha sido el mejor proceso de vida por encima de las universidades o los posgrados, lo que vos puedas hacer. Vivir la realidad de eso fue muy valioso. Ok, ok. Y de allí estás con Staple y luego de Staple el siguiente Después, salto tuyo, a dónde es? mi hermana me empieza a meter en el tema ya después de paso de planta y ella me dice, mira, yo estoy muy cansada de este negocio, es un negocio estresante, a ella le tocó la responsabilidad por X o Y circunstancia de afrontar la responsabilidad de la familia. Mi papá se fue a vivir un tiempo a Curazao y después se fue a vivir a Estados Unidos. Y ella quedó responsable y ella le tocó pues prácticamente terminar de criarnos eh, de universidad y ya estaba cansada, me dijo, yo quiero que me ayudes, entonces me fue empezando a meter, después de producción me fue pues, metiendo como administración, a llevar los tiempos de producción, empezar a hacer temas pues que tenían que ser más afín con la ingeniería industrial y ya metido en la administración, ella decide irse un tiempo y yo empiezo a meterle toda la fuerza a crecer la compañía, a llegar a vender a multinacionales, a tecnificar la empresa, a comprar maquinaria de modelos más recientes y empezar a montar toda la parte de fotomecánica, toda la parte de todos esos detalles, aprender mucho el tema arte gráfica y a crecerla. Y yo terminé llevando la planta a la primera con 42, atrás de Colgate, terminamos en una bodega de 1000 y pico de metros y de 9 empleados que éramos, terminamos 60 facturando, yo me acuerdo, eran 5.000, 6.000 millones de pesos al año, Ok. pero se hizo un trabajo muy chévere hasta el 2004. Hasta 2004. 2004, principios del 2005 que aparece el tema del aprendiz. Ok. Ahí, ahí, Y ese ahí salto tuyo del aprendiz, ¿cómo fue? O sea, yo, para quienes no están contextualizados, había un programa en Estados Unidos que estaba encabezado por Donald Trump en ese momento,
digamos que era únicamente empresario, aún no vislumbrábamos el tema político en que estaba hoy metido. Y aquí hacen una copia o una adaptación, para ponerlo en mejores términos. ¿Y cómo terminas vos allá? O sea, Sí, eso es bien chistoso. Pero el tema es que sí, exactamente, te traen la franquicia para Colombia. Empezamos a ver el programa, mi esposa y yo, en las noches. Yo llegaba cansado de trabajar y me gustaba mucho ver el programa. Pues este man era pues, el payaso que es igual que hoy, pero pues, lo hacía, eran temas empresariales. Y, y me gustaba era pues como los desafíos de los proyectos y todo eso me enganchaba y yo le decía a mi esposa, qué berraquera, eso me encanta. Y un día me dice ella, mira, este programa lo trajeron, aquí hay un programa, aquí hay como unas inscripciones y yo ya te inscribí. al agua. Y yo le dije, vení, para, ¿cómo así? Y me dijo, sí, sí, a vos te gusta, pues presentate y mirá a ver. Y yo le dije, bueno, listo. Y me acuerdo que el día que me tocaba ir a la primera audición, habíamos tenido una comida y nos habíamos tomado unos vinos de más y yo andaba medio en Guayabango, me fui a trabajar porque trabajábamos sábados, yo a las 7:30, 8 ya estaba trabajando el sábado y ella me llama y me dice, ve, estoy haciendo la cola aquí en el hotel que era el Pacífico Royal, donde hoy es el NH allá en Holguín Trade Center. Yo estoy dando la cola, te espero. Y le dije, no, Silvia, yo estoy muy ocupado. Sí, me dijo, ok, te estoy esperando aquí, estoy haciendo la cola para entrar al programa. Me tocó llegar y hacer una cola en ese sol de mediodía de Cali a la 1 de la tarde en el Guayabo tomando una cerveza y así fue la Puto, me primera. imagino. Además que me imagino que estabas con el genio volado. Y volado porque era como medio obligado y yo decía, pero ¿qué es esto? Yo dije, voy a entrar a decir tres pendejadas y salgo de ahí rápido. Ajá. Y de tres pendejadas en tres pendejadas fue que terminé metido en el enredo. Y bueno, y cambia, es un punto de inflexión gigante en la vida porque ese fue otro aprendizaje enorme y otra oportunidad que me dio la vida de conocer muchísimas cosas espectaculares, sobre todo Colombia, gente, lugares, sitios, cosas, pero maravillosas que tiene este país que no las conocemos. Ok, y bueno, cuando hablas de puntos de inflexión, yo creo que es tal vez una de las cosas que yo busco en la conversación con la gente, no solamente a través del podcast, sino que se ha convertido como en una cosa medio obsesiva en esos momentos en que vos decís, obviamente en retrospectiva, como dice Steve Jobs, los puntos conectados solamente se entienden cuando miramos hacia atrás. Ese es un momento de inflexión en el momento en que no solamente entras a hacer esa fila, sino que ya vas pasando y al final quedas como ganador para Colombia, te vas a trabajar con Besudo en Aviatur. eh, ¿Y qué pasa en tu vida, digamos, como cotidiana? Es decir, ¿por qué no te quedaste a vivir en Bogotá, por ejemplo? Bueno, eso es un buen punto. Sí, el punto de inflexión es entrar y yo dije, y entonces, pues lógicamente, uno tiene, yo por lo menos soy muy competitivo. Entonces yo digo, si voy a hacer algo, lo hago bien. Entonces hacía bien la prueba y me salía bien. Entonces seguía y seguía y seguía. Se presentaron creo que 70.000 personas. Terminamos, eso fue sábado y me llaman para el domingo. El domingo terminamos yo no sé cuántos y nos vamos 4 para Bogotá. Y yo dije, bueno, voy para Bogotá, pero tengo que ver qué hago con la empresa de arte gráfica. Yo era el gerente general de una empresa de arte gráfica de 60 empleados y era responsable de todo eso. Yo digo, ¿qué voy a hacer? Entonces llamo a mi hermana, la que manejaba la empresa, y le digo, Gaby, mira, me salió esto, y me dijo, pero vení, ¿qué? Vos estás loco, ¿cómo así? Le digo, Gaby, no, yo me voy el fin de semana para Bogotá, y me devuelvo el fin de semana. Y me dice, ¿y qué pasa si entras? Y le digo, deja de andar pensando bobadas, hombre, no te preocupes por eso. Yo me devuelvo. Cuando, imagínate, pues le tocó ella quedarse otra vez con la empresa de artes gráficas y yo me Ok, fui para Bogotá. Y bueno, el día a día cambia mucho. Bogotá es una ciudad muy distinta. Yo llegué veterano, por decirlo, yo llegué como de 35, 36 años, tenía en ese momento, cuando los normales que los pelados de Cali que van para Bogotá llegan después del colegio, a los 17, sí, 18, y se acomoda muy fácil. A mí me dio muy duro. Uno, el clima, yo había vivido en Europa, en Londres, a mí el clima frío no se me adapta mucho, eso le pega a uno en el ánimo. Pero bueno, y Bogotá tiene una particularidad, es que tiene las 4 estaciones en un mismo día. sí, Entonces, eso me costaba trabajo. Allá aprendí a tomar tinto, yo en mi vida tomaba tinto, allá aprendí como a calentarme con un tintico y a trabajar con besudo, que eso es como trabajar con un primer ministro, pues eso es un voltaje de 110.000 voltios, desde 24 horas, 365, no para de pensar, de hacer.
aprende mucho, es una escuela durísima, dura, él es muy exigente, una persona muy fuerte, muy contundente, muy a veces, diría yo que a veces le sobra de eso, porque la parte, pues vos tenés liderazgo de diferentes tipos, pero todo el mundo da del corazón lo que tiene, pues. Pero fue una escuela bonita, fueron 6 años muy bacanos, pero se cumplen ciclos, Lobsan, y yo amo Cali. Yo decía, yo quiero regresar a mi ciudad, a aportar, a construir, a crear, a hacer, a trabajar, a que mis hijos se levanten aquí. Ya mi hija decía, ventanilla, papi, hablaba pues como una rola. Yo dije, no, tiene que volver a aprender el idioma de nosotros. No se puede quedar allá haciendo una rola más. Ok. Y mi esposa era una ciudad muy sola, no teníamos a nadie ni familia, entonces si un niño se enfermaba le tocaba ya irse para la clínica, a mí me tocaba viajar, entonces cosas de esas nos fueron como ya agotando y dijimos, regresemos. Eso fue el 2011. Ok, ok. 2011, 2009. Entre ese liderazgo como tan impositivo, como tan duro, que pues percibo que te mostró Besudo, y el liderazgo tuyo hoy en día, ¿qué diferencia hay? Mira, Lobsan, que eso fue una de las cosas más hermosas, porque yo antes de irme tenía un liderazgo muy parecido al de él, y yo creo que lo que más me costó fue ese Ok, espejo de ver en él lo que hay de cosas positivas gigantes, es un tipo brillante, matemático puro, pero esa parte de la explosión, me mostró a aprender que uno puede liderar sin necesidad de atropellar al ser humano, sin tener que ser hiriente y dejar tanta huella en la gente en momentos difíciles, porque yo pienso que lo más importante de uno no son los momentos de la vaca gorda, sino en los momentos de presión, en los momentos que realmente se muestra tu carácter, ahí es donde se le sale el estápelo, el salguero, y ahí es donde uno es el que va a dejar una huella positiva o no en la gente, siempre sabiendo que no somos perfectos y cometemos equivocaciones, pero es que hay equivocaciones de equivocaciones. Entonces me mostró mucho eso y creo que parte de haberme devuelto es cumplir el ciclo y decir, yo creo que ya aprendí, ya sé lo que vine a aprender acá, no solamente el tema profesional, sino en el tema personal. Y parte tuvo que ver mucho con eso. ok, y yo sé que estás muy en contacto con los empresarios de Cali, haces parte de juntas directivas, estás metido en temas de Cámara de Comercio. Y cuando uno mete la cabeza un poco en ese mundo, sin ser empresario, sino más como visitante o como crítico o como consultor, se da cuenta que el carácter del empresario vallecaucano es muy diferente al del empresario bogotano y muy diferente al del empresario paisa. ¿Crees que nos falta realmente algo o simplemente es que es la manera como somos y vamos al paso que vamos y ya? Yo creo que Quedamos tenemos todos, venimos diseñados con los dones y talentos, nos los entregan todos. ¿Cómo lo usamos es diferente? ¿Sí me entendés? Y yo en eso veo que es la capacidad de soñar y de creerse el cuento. Creo que lo único que nos falta a veces es eso. Somos, o sea, por decirlo algo, si yo creo que me siento como empresario exportando, no sé, y lo digo sarcásticamente, pero exportando a Bogotá o exportando a Cartagena, Barranquilla o exporto al mundo, y veo mi producto competitivo no solamente a nivel nacional, sino ya en un juego internacional, global. Creo que a eso de pronto al empresario caleño nos hace falta medirnos no tanto con el de al lado, no tanto con el de la región cercana, sino con el empresario de Singapur, con el competidor de Tailandia, de Bangkok, de la parte asiática, norteamericana, europea. Ahí sí nos vamos a medir ese día de una manera de jugadores de verdad con una visión distinta. Creo que somos muy cortoplacistas, miramos muy corto. Eso pues, me lo ha mostrado los últimos años y creo que es algo que sería interesante porque al final del día ya no jugamos con el de al lado ni con el regional, sino con el global. Pero pensando que dicen que hoy estamos, pues 2020, estamos, digamos, a merced, entre comillas, de gente que se ha formado en universidades de un perfil muy alto, en Cali y por fuera, gente que ha regresado.
Entonces vemos gente que llegó, no sé, de Stanford, de Harvard, o gente que aquí terminó en ICESI y ha hecho maestrías y tal, y tiene sus propias empresas. ¿Por qué si hemos tenido acceso a una formación élite a la par de cualquier empresario de Colombia? ¿Por qué Cali sigue siendo, digamos, como esa rueda que va más lento en el escenario nacional y que uno ve los números y dice, Manizales me está pisando los talones, Bucaramanga me está pisando los talones, Barranquilla me está pisando los talones, y el crecimiento aquí no ha sido tan acelerado, teniendo, repito, la misma formación de ejecutivos que están en otras ciudades? Yo creo que aquí hay varios temas y tocas un punto muy importante de ciudad, de reflexión, y yo creo que la reflexión ya debe pasar a un plano distinto, a decir es que somos caníbales y es que el caleño come, no, yo ese cuento no me lo como. Creo que en nuestra educación nos hace falta mucha responsabilidad ciudadana. Vos podés ir a Harvard, a Stanford, podés ir a Oxford, podés hacer lo que querás, pero al final hay que platanizar ese conocimiento. Pero ese conocimiento no se basa solamente en la información que tengas de muchos elementos de profesionales, sino de elementos básicos de unión, de respeto, de civismo, de solidaridad, de hacer las cosas entre todos porque para todos hay, la cultura en la que hemos crecido por país, por la plata fácil, el narcotráfico, eh, ha hecho un daño gigante en los principios y valores de los muchachos y de todos nosotros, porque el enriquecimiento es lo importante. Aquí lo importante no es quién sea Lobsan ni quién es Case, sino qué tiene Case y qué tiene Lobsan. Entonces eso desvirtúa mucho el tema. En la parte empresarial creo que pues, se forma como feudos y la empresa, pues, por ende, lo que busca es propender entre sí que le vaya muy bien, pero irrigar ese bienestar al resto a veces cuesta. Entonces, pues yo creería que son muchos factores, pero entre esos yo diría que nos ha golpeado muy duro el narcotráfico y muy duro el cambio de la elección popular de alcaldes. Eso fueron dos temas que, pues como lo decimos, son puntos de inflexión gigante en la ciudad y habrán ejercicios positivos en la política porque no todos son malos, pero hemos tenido liderazgos muy devastadores, pero ahí nos devolvemos al núcleo y a la esencia de todo lo que pasa y es la familia, es la esencia de donde nace todo y lo que se ha venido destruyendo como esencia de diseño, que es que la familia es el principio básico y hay hoy en día pues circunstancias muy distintas y muy difíciles, pero es que son temas gigantes para hablarlos, pero muy bacano, a mí me encanta, por ejemplo. Y el hecho de que el núcleo familiar esté destrozado hoy en día, ya papá, mamá no existe casi, o es papá solo o es mamá sola, más mamás solas que papás solos, hace que creamos y tengamos una sociedad muy compleja, con muchos problemas más de estructurales, de principios, de valores, de temas gigantes, Lobsan. O sea, la sociedad está viviendo una situación muy compleja y está una sociedad muy golpeada por esos temas. Benny, ¿cuántas veces te han propuesto entrar a la política, Case? Mucha gente me dice que tírate acá, tírate allá. Le digo que yo voy a ser alcalde, pero de la ciudad de Hierro. Le tengo pavor a los procesos administrativos, a la corrupción, y es tan triste porque deberíamos, vuelvo y te digo, no nos educan de manera ciudadana. La universidad debería tener un tema muy formador en el ser, no solamente en el hacer. Nos enseñan a hacer, pero tenemos que ser primero, ser respetuosos, ser honorables, ser honestos. Yo creo que la construcción de sociedad está en eso. En eso no importa si vos seas campesino o si sos el gerente general de una compañía. Es ponernos de acuerdo en esa base. Pero hoy no funciona así, hoy son unos grupos de poder viendo a ver cómo yo agarro la alcaldía, entonces la que hizo el anterior es una porquería, entonces yo destruyo todo lo que hizo el anterior, pero ahorita traigo mi combo y yo veo cómo, pues, pero para montarse la política tiene que tener recursos y somos tan miopes que no le decimos la verdad de cómo se financian las campañas políticas a punta de los contratistas, que son los que al final
van a pedirte las cuentas el día que quedes de alcalde porque te pusieron tantos miles de Claro. millones y tienes que devolvérselo en contratos y no nos decimos esa verdad para poder nosotros decir, bueno, pucha, usted es contratista, ¿cuánto le puso la campaña? ¿Cuánto le vas a devolver? Que sea encima de la mesa, o sea, dejar de ser tan doble moralistas y tan mojigatos en una sociedad donde al final del día lo que manda es el billete puro y duro, ya los valores, yo no sé dónde quedarán. Ok, yo sé que la agenda tuya es complicada y quiero cerrar con una pregunta muy puntual, Case, por supuesto agradeciendo pues esta apertura y todo lo que nos estás contando de tu vida, que finalmente sé que esto va a ser muy útil para la gente que nos escucha y que viene o que nos lee, porque también la idea es que esto devuelva un texto pues para que la gente lo pueda leer. Yo sé que sos consultor empresarial, no porque te vendas como consultor empresarial, sino porque la empresa te busca como consultor, como mentor más que consultor. Y sé que trabajas muy fuerte con Cámara de Comercio en el tema de emprendimiento. Si tuvieras el famoso pitch elevator, tenés un minuto con una persona que está terminando la universidad y se está debatiendo entre salir a buscar trabajo o montar empresa. Case, qué hago con mi vida? Tengo estas dos posibilidades. ¿Qué le dirías? Yo le diría, mírese al espejo, mírese al espejo y sencillamente conteste la pregunta, porque no todos somos empresarios, ni todos nacimos para ser emprendedores. Si usted contesta la primera pregunta y tiene la capacidad y la resiliencia para ser un emprendedor, o sea, usted es capaz de caerse y levantarse y volverse a caer y tiene ese cuero de rinoceronte para saber que van a ser muchos días difíciles para construir algo como empresario, contéstese eso. Y segundo, si no tiene eso, sea el mejor empleado que pueda tener una empresa. O sea, los dos caminos son valiosísimos y se necesitan ambos. Pero esa primera pregunta hay que contestársela de yo con yo, mirándose a los ojos y con base en eso tomar la decisión de cuál es el camino que usted, el corazón le indique, porque al final del día es eso, la intuición. Es algo que sabemos, que no sabemos por qué lo sabemos, pero lo sabemos y lo sentimos. Yo creo que ese sería el pitch elevator para esa persona. Ok, la última, ya con esto te dejo quieto. Intuición. Los puntos de inflexión exigen tener la intuición muy afilada para saber cuál es el camino adecuado, que no necesariamente es el correcto, pero sí es el adecuado. ¿Cómo fortalezco mi intuición? ¿Cómo la has fortalecido vos? Yo creo que tiempos de introspección es importante sacar, o sea, la vida hoy nos lleva a una carrera, Lobsan, y vamos a una velocidad tan agigantada que cuando volteamos a ver y abrimos los ojos han pasado 5 años, 10 años y uno dice, miércoles, miremos atrás y ¿qué es todo esto? Yo pienso es tiempo con uno y cuando hablo tiempo con uno es lejos de un celular, lejos de un televisor, lejos de un computador. Saque tiempo para usted, para pensar en usted, para creer y para creerse en qué vino usted a hacer a este planeta, eh, cómo poder contribuir, cómo poder servir. Yo pienso que nosotros, desde las posiciones que estamos, tenemos una responsabilidad gigante de que la vida nos ha dado de más, que ha sido abundante, próspera, para darle al que no, ¿me entendés? Entonces, pensar en servir y tener ese corazón al servicio te marca una diferencia gigante. Más que servirte y ver vos de lo que hay como saco para mí, es como de lo que yo tengo doy. Yo pienso que es tiempo con uno en paz, a solas, a las 5:30 de la mañana, sentadito, reflexionando, con un cuadernito a veces, con un buen café, y desde joven, desde pequeño, desde temprana edad, porque a veces no sacamos ese tiempo y cuando realmente lo sacamos han pasado muchos años que de pronto vamos sin rumbo. Ok, ok. Perfecto. Case, ¿te gusta que te sigan en redes sociales Pues yo no soy o de no? colocar muchas cosas, ni soy pongo cositas de lo que hago los fines de semana, del deporte, compartir con mis hijos, con mi familia. Sí,
pues no, Digo, no soy de darles tips que yo soy, no soy Pablo Coelho, ni soy de tipo no, yo muestro lo que hago en el día, los fines de semana y mis cosas, si quieren seguirme chévere, pero hoy no me trasnocha eso, Lobsan. ok, ok, nos regalas tus redes para que la gente pueda conocer un poquito más de tu vida, Claro, entender un poco. el Facebook es Case Stapel y el Instagram es Case Stapel, K-E-S y el apellido S-T-A-P-E-L. Me encuentran, creo que Facebook y Instagram es lo único que tengo. Twitter tengo, pero lo único, pues no escribo mucho, leo bastante por Twitter, mucho la realidad local, para escuchar lo que está pasando, la nacional y la internacional. Y en las redes sí pongo en Instagram las cosas personales. Eh, Vuelvo y te digo, más de lo que hago, de que me gusta la naturaleza, caminar, trotar, salir, hacer ejercicio, hacer deportes náuticos, aprovechar este Valle del Cauca tan espectacular, ir a Calima y, y gozármela por aquí. Ir a Vale. Pance, me fascina ir a Pance, sí que voy a Pance, cómo me encanta Pance. Sí, eso, el río nos mueve a todos. Por ahí, Oh, acuérdate que el poeta decía que Cali era un sueño atravesado por 7 ríos, decía el eso poeta. es cierto, nosotros somos costeños de agua dulce. ¿Te imaginas que tuviéramos mar? Dios mío, No, y lo ¿quién tenemos, trabaja? ¿no? Yo amo el Pacífico, está a Ah, 2 horas de sí, aquí, amo Huanchaco, Ladrilleros, eso es todo, eso es otro podcast de horas. Amo el Pacífico, la trabajaba con Aviatur, me acercó claro. muchísimo a Guapi, a Buenaventura, al Pacífico colombiano, con toda su pobreza, su dolor, su olvido del Estado y su cultura también muy arraigada en el asistencialismo, en muchas cosas que son muy difíciles y que hay que romper porque este país necesita mucha conciencia social y mucha, de verdad, vuelvo y te digo, un cambio en principio de valores gigante, porque mientras tengamos los políticos llenándose los bolsillos y la gente aguantando hambre en las calles, no, o sea, ¿quién va a vivir en paz? ¿Quién puede vivir en paz así? Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Case, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu queridura. Como siempre, siempre que uno dice chévere hablar con Case, uno sabe que la puerta está allí, está abierta. Y creo que eso es lo que le has mostrado a la gente y eso es lo que ha permitido que tengas la relevancia que hoy tenés. Más allá de cualquier cosa, tu don de gente y tu humanidad. Te agradezco mucho No, no, o siempre sea, y muchas hoy gracias. Aquí a la especialmente. orden los podcasts que quieras, una conversada con vos es muy rica y vuelve uno y echa para atrás y mira para adentro y ve el proceso de vida y ve todo lo que nos falta y todas las oportunidades que tenemos por delante y los desafíos que tenemos. De pronto una cuña también, no solamente con la cámara, sino trabajando desde Confandi. He tenido la Sí, oportunidad de estar 2 años en el consejo directivo y gratamente sorprendido de esa entidad, de esa institución muy bien manejada y hoy con muchísima sensibilidad social. El director es un ser humano gigante. Lo conozco hace poco, pues desde que me invitaron a ser parte de la Junta, que es Jacobo Tobar, un liderazgo espectacular, un ser humano con le cabe esa caja y la región en la cabeza y con muchas ganas de dejar muchas cosas buenas por el Valle. bueno, pues hermano, como siempre en lo que pueda apoyar también, ahí estaré. Lo que pensé es que en algún momento puedo hacer, también allí estoy dispuesto, lo que haga falta. Claro que sí, yo lo sé. Bueno, Case, buen día hermano, que te rinda, muchas gracias, saludos en la casa y de nuevo, pues como siempre, un gusto conversar con vos. Chévere, por aquí estamos a la orden, Lawson, para cuando Bueno, quieras. vale, muchas gracias. Esto Un fue abrazo, Cosechando saludos a todo Historias, el mundo. quedamos en contacto, muchas gracias y chao, nos escuchamos. Ok.